Continuando con nuestras charlas, en esta sexta ocasión tenemos que muerto Venustiano Carranza, entra en su lugar por 5 o 6 meses Adolfo de la Huerta, quien había firmado el Plan de Agua Prieta conjuntamente con Plutarco Elías Calles, desconociendo al presidente de la República. Y bueno, en el marco de ese desconocimiento se da el asesinato de Venustiano Carranza, quien andaba yéndose de la Ciudad de México a Veracruz, y a la altura de Puebla, pues es asesinado. Y así es como entra Adolfo de la Huerta, y su misión fundamental fue convocar elecciones, básicamente, en las cuales resulta triunfador de una manera indiscutible el general victorioso o nunca derrotado de la revolución, Álvaro Obregón Salido, de Guatabampo, Sonora. Álvaro Obregón es básicamente un agricultor que por necesidades de la revolución se convierte en militar y posteriormente en político. Su gran mérito es haber logrado acabar definitivamente con la Revolución Mexicana después de 10 años de cruentas guerras por todo el país. Hay un libro muy interesante que vale la pena leer, que es 8,000 kilómetros en campaña, donde se narra todo lo que usted quiera saber y conocer de este gran personaje sonorense y mexicano. A él se le reconoce como un gran estratega en el campo de batalla, o sea, un militar de veras, de guerra, de pelea. Y lo más sorprendente, y que es un orgullo para él, para su legado, es que nunca perdió una batalla en la Revolución Mexicana. Es considerado o fue considerado como un político inteligente, enérgico, práctico, sin rodeos y que tomaba decisiones ágiles, es decir, al grano. También Álvaro Obregón fue alcalde de Guatabampo y en esa época pues él se declaró maderista porque creía en su proyecto reformista y progresista contra Porfirio Díaz, como todos los que en esa época se oponían ya a don Porfirio y a su dictadura. En 1912, ya iniciada la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón cambia el arado por las armas y se va a la lucha armada. Su gran prestigio como estratega y su reconocimiento como un hombre de mucha inteligencia para pelear contra el enemigo lo convierte en teniente coronel y de ahí hasta llegar a general al más alto nivel militar. Su prestigio pues lo llevó hasta lo más alto del poder, al grado tal de convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de Venustiano Carranza, a quien se sumó y con quien estuvo siempre en todas sus luchas y batallas. Curiosamente, quien lo apoyó para llegar al poder y después el propio Carranza lo traiciona y le juega chueco y le corresponde al propio Obregón ser el verdugo de Carranza. Cosas de la política, la venganza. Él fue nombrado jefe del cuerpo del Ejército del Noroeste en los tiempos de Carranza. Invadió Sinaloa, principalmente Culiacán en 1913, luego Mazatlán,
De ahí se fue a Jalisco, tomando Guadalajara y otras ciudades. Y llegó en 1914 triunfante a la Ciudad de México sin ninguna sola derrota. Y su gran trofeo en ese momento, si lo queremos ver desde el punto de vista político, más que militar, es que le tocó la rendición de Victoriano Huerta para renunciar como presidente de la República. Se rinde y deja libre Palacio Nacional, y entonces Carranza es cuando se autoproclama jefe de las fuerzas constitucionalistas, de la Revolución Constitucionalista. Álvaro Obregón también derrota a Zapata, y en un gesto pues muy humano, a veces muy de provincia, Álvaro Obregón se dejó la barba, se dejó crecer la barba, y anunció públicamente que no se la iba a quitar hasta no derrotar a Pancho Villa en definitiva. Y cumplió. Con sus famosas batallas de Guanajuato, las de Celaya, Silao y la de León, inclusive en esta última donde perdió un brazo, dicen que producto de una granada, se ganó el prestigio como el militar más exitoso en la historia de la Revolución Mexicana. Y pues del ejército brincó a la política. En la política le tocó decretar la ley de salarios mínimos, que ya habíamos comentado en otra charla, que era una gran demanda de la clase trabajadora mexicana, tener un salario mínimo, así como una jornada máxima de trabajo. Ya Álvaro Obregón le había tocado ser secretario de Guerra y Marina con Carranza y ya empezaba a tener experiencia administrativa a nivel federal. Él siempre estaba atento de todo lo que sucedía. Vino y se retiró un tiempecito a la agricultura, a su hacienda, pero la verdad es que siempre tuvo el ojo puesto en Palacio Nacional. Y entonces cuando se dio la oportunidad, en 1920, se lanzó como candidato a la presidencia de la República y por supuesto que ganó las elecciones. Él recibe un país, como muchos otros, un país en crisis total, con una producción agrícola y ganadera escasísima, caminos destruidos, vías ferroviarias destrozadas, una deuda externa agobiante y cuantiosa, campesinos y obreros en pobreza extrema y exigiéndole a su gobierno respuestas. Él decía que nada es más importante que la paz social y la estabilidad política, y a partir de ahí construir una gran alianza con quien sería su dueto, su socio político, su hermano, Plutarco Elías Calles, a quien después apoyaría para ser presidente de la República. Álvaro Obregón fue quien inició realmente la reforma agraria con la expropiación de latifundios y con el reparto de tierras a campesinos. También se metió con los obreros y organizó lo que es la CROM, la Confederación Regional de Organizaciones Obreras, así como fundó el Banco Único. Restableció, y creo que fue su mayor logro, restableció la Secretaría de Educación Pública, un gran reclamo de los mexicanos, ya que la educación en México solo era para las gentes que tenían manera de pagarla o que tenían determinado nivel. La gente del pueblo, olvídese, ni primaria. Entonces esto es uno de los grandes logros de Álvaro Obregón. Y no solo restablece la Secretaría de Educación, sino que construye centenares de escuelas públicas por toda la República Mexicana. Al mismo tiempo genera programas de mano de obra muy intensos, al grado tal de que repara miles de kilómetros de las líneas de ferrocarril y empieza a funcionar el ferrocarril de carga y de pasajeros por toda la República Mexicana, el que había sido construido por Porfirio Díaz, pero que había sido devastado
por la misma revolución. Hizo una reducción de la burocracia, pero fundamentalmente de la burocracia del ejército mexicano. Lo hizo muy pequeño, porque ya no era necesario un ejército tan grande, y a todos los que echó para afuera del ejército, fundamentalmente los apoyó para que tuvieran sus tierras para cultivar o tuvieran apoyos para desempeñar labores como trabajadores en las industrias. Es considerado uno de los principales renegociadores de la deuda exterior mexicana, de lo cual recibió un reconocimiento internacional, menos de Gran Bretaña, de Inglaterra, quien, me imagino por razones de la deuda que tenía México con ellos, pues no lo reconoció. El punto negro, como todo en la vida, después de un exitoso gobierno, se puede decir, con estabilidad política y con crecimiento económico, con paz social, es que él sale de su gobierno y sale bien en 1924 y se va a su hacienda. Pero como todo en la vida, siempre hay un pero. En 1927, ya me fui muy adelante, pero lo quiero comentar por tratarse de Álvaro Obregón. En 1927 se pone de acuerdo con su socio y amigo Plutarco Elías Calles y se modifica la Constitución política de México para permitir la reelección. Se lanzó, por supuesto, Álvaro Obregón y ganó de manera contundente en julio de 1928 la elección presidencial para ser por segunda ocasión presidente de la República, a pesar de que uno de los postulados de la Constitución había sido, y de la Revolución, sufragio efectivo y no reelección. Pero desafortunadamente fue asesinado por un fanático religioso, León Toral, en un restaurante llamado La Bombilla en la Ciudad de México, y así acabó su vida y obviamente su carrera política. Con eso se generan muchos mitos que ya platicaremos quizás en otra ocasión, pero se dice que la reelección en México es equivalente a muerte. Se dice que el poder en México corrompe, el poder presidencial. También se dice que la silla de Palacio Nacional vuelve loco a su ocupante. Y así, en medio de mitos, de leyendas, de asesinatos, de traiciones y del inicio de una nueva etapa de México, es como se tiene que designar a un presidente interino para que convocara elecciones, y es como surge quien será el personaje de nuestra próxima charla, Emilio Portes Gil. Muchas gracias, nos vemos pronto.